Bien. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. 42 perdedores. Yo desayuno perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No. Concéntrate. Velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Oye, Rayo, ¿listo? Claro que sí. Muy buen día, yo soy Obed Hazar Andrade Martínez y hoy voy a presentar para la materia de mecánica cuántica la radiación del cuerpo negro, enfocándome en la derivación de la ley de Planck de Albert Einstein, que Albert Einstein realizó en 1917, basándome en el libro del Gasiorowicz en el suplemento 1A. Muy bien, como podemos ver, para tener un contexto histórico, entendiendo la física de este periodo, que era lo que se tenía realmente a lo largo de 1900 y 1925, debemos recordar que Lord Kelvin llamó a las dos nubes en el horizonte de la física clásica, que una de ellas era el comportamiento de la radiación electromagnética emitida por objetos calientes. Durante el primer cuarto del siglo XX se hizo evidente que las ecuaciones clásicas de Newton y Maxwell, que habían gobernado la física con un éxito rotundo, fallaban por completo al intentar explicar el comportamiento de la luz y la materia a escalas microscópicas. Existía una fricción conceptual insalvable. La física clásica predecía un comportamiento continuo del universo, pero los experimentos de vanguardia comenzaban a revelar una naturaleza discretizada, es decir, que una energía que operaba a saltos. Y eso nos lleva a una implementación que va a tener Planck más adelante. Por ahora, el plan se originó con Gustav Kirchhoff en 1859, quien demostró que la radiación dentro de una cavidad totalmente absorbente, o lo que llamamos el cuerpo negro, era una función universal de la temperatura T y de la frecuencia. Años más tarde, Lord Rayleigh y James Jeans intentaron describir matemáticamente este fenómeno utilizando el teorema de equipartición de la energía de la termodinámica clásica, asignando una energía promedio kT a cada grado de libertad del campo electromagnético de la cavidad. El resultado no fue muy bueno, ya que la física clásica predijo que una función que dependía de la frecuencia y de la temperatura era igual a 8pi por la frecuencia al cuadrado entre c cúbica por kt. Como la frecuencia estaba elevada al cuadrado, la densidad de energía tendía al infinito a medida que aumentaba la frecuencia. Esto realmente era una conclusión absurda, conocida como la catástrofe ultravioleta. Implicaba que cualquier objeto caliente, como una bombilla o incluso un ser humano, debería emitir cantidades infinitas de radiación ultravioleta y rayos X. Y pues, como todos sabemos, esta teoría estaba rota, estaba mal. Entonces, posteriormente, donde llegó Max Planck con el gran postulado de la cuantización, un postulado revolucionario a finales de 1900. Propuso que la energía del campo electromagnético dentro de la cavidad no se intercambiaba de forma continua, sino en saltos divisibles llamados cuantos. La energía de cada paquete venía dada por la relación que todos sabemos, que la energía es igual al número de partículas por la constante de Planck y la frecuencia. A pesar de que esta hipótesis destruía la catástrofe ultravioleta y ajustaba perfectamente los datos experimentales, había un pequeño detalle donde la teoría carecía de un análisis físico-dinámico. No explicaba cómo interactuaban realmente los átomos de las paredes de la cavidad con los cuantos de luz.
17 años después, en su célebre artículo de 1917, Albert Einstein tendió un puente definitivo entre la termodinámica clásica, la cinemática y la nueva teoría cuántica. Einstein imaginó un gas de átomos confinado a una cavidad cerrada en equilibrio térmico con la radiación del cuerpo negro, utilizando las ideas de Niels Bohr sobre el átomo, quien había propuesto que los electrones ocupaban órbitas discretas de energía. Einstein asumió que los átomos de la cavidad transicionaban entre un nivel de energía fundamental E1 y uno excitado E2, absorbiendo o emitiendo fotones individuales de energía. Esta propuesta fue revolucionaria porque trataba de introducir el azar y la probabilidad cuántica en el corazón de la interacción de la luz de la materia, modelando el equilibrio dinámico no a través de certezas clásicas como estábamos acostumbrados, sino coeficientes probabilísticos de transición. Esto nos llevó a un mecanismo de interacción, donde para modelar esta interacción, Einstein postuló tres procesos probabilísticos fundamentales: la absorción, la emisión espontánea y la emisión estimulada, donde la absorción trataba de que un átomo en el estado fundamental E1 capta un fotón y sube a E2. La tasa de este proceso es proporcional a la cantidad de átomos en E1, a la densidad de radiación y a un coeficiente de probabilidad B12. La emisión espontánea, un átomo excitado en E2 decae de forma natural y aleatoria al nivel E1, liberando un fotón de energía que era de la constante de Planck por la frecuencia. Su tasa está regulada únicamente por la población N2 y un coeficiente de constante A21, y es completamente independiente de la radiación externa. Y lo que fue el gran descubrimiento, la emisión estimulada, trata de que un fotón incidente induce al átomo excitado N2 a decaer de inmediato, liberando un segundo fotón idéntico en fase, dirección y polarización. Su tasa depende de N2, de la densidad de radiación y del coeficiente B21. Este proceso representa la base cuántica de la amplificación coherente de la luz. Ahora bien, para que el sistema esté completo, el gas de átomos y la radiación se mantenga estable a una temperatura constante, las poblaciones de átomos en el estado fundamental, que es N1, y en el excitado N2, no puede distribuirse al azar, deben obedecer estrictamente la estadística clásica de Maxwell-Boltzmann. La relación entre las poblaciones de equilibrio térmico viene expresada mediante el factor exponencial de Boltzmann, donde dice que N1 sobre N2 es igual a la exponencial de las diferencias de energías entre KT, que esto pues, ya sabemos que es el exponencial de la constante Planck por la frecuencia sobre KT. Este factor exponencial nos dice que a temperaturas ordinarias la gran mayoría de los átomos estarán aún en el nivel fundamental, lo que actúa como un filtro natural que evita la emisión descontrolada de alta frecuencia. Muy bien. Para todo esto era necesario el equilibrio térmico. Requiere que el número de transiciones ascendentes por segundo sea exactamente igual a la de transiciones descendentes. Al igualar estas tasas, planteamos la ecuación de balance fundamental de Einstein. Si agrupamos en el miembro izquierdo todos los términos que dependen de la densidad espectral de energía, factorizamos y dividimos el numerador y el denominador de la fracción resultante entre la población del estado excitado N2, obtenemos un despeje muy interesante, donde la energía es igual a A21 entre la división de N1 sobre N2, y todo esto multiplicando a B12 y restando después B21. Como se puede observar, la densidad de energía de la cavidad queda expresada en función de la relación de poblaciones y de los tres coeficientes probabilísticos. Pero todo esto nos llevó a tener que sustituir el factor de Boltzmann.
que esto fue lo que nos llevó a la ley de Stefan-Boltzmann. Einstein impuso los límites termodinámicos de la ley de Wien. Demostró que para evitar divergencias a temperaturas infinitas, la probabilidad de absorber un fotón debe ser idéntica a la de emitirlo de forma estimulada, es decir, B12 es igual a B21. Al aplicar esta simetría, se recupera con total exactitud la ley de Planck, donde nos dice que la energía que depende de la frecuencia y de la temperatura va a ser igual a 8pi por la constante de Planck por la frecuencia al cubo entre una constante elevada al cubo por 1 sobre este variable que habíamos identificado como la exponencial de Boltzmann menos 1. Pero el análisis no terminaba aquí. Como podemos revisar en el libro del Gasiorowicz, si integramos esta densidad espectral sobre todas las frecuencias posibles, desde 0 hasta infinito, para hallar la energía total por unidad de volumen, obtenemos de forma rigurosa la ley de Stefan-Boltzmann, donde decimos que UDT va a ser igual a la integral de 0 a infinito de esta intensidad que respecto a las frecuencias, donde nos va a dar un valor de A, una constante A, por la temperatura elevada a la cuarta potencia, donde la constante de A es radiactiva, es calculada matemáticamente como 8pi elevado a la quinta por la constante de Boltzmann elevado a la cuarta entre 15 por la constante C elevado al cubo y la constante de Planck elevado al cubo. Arroja un valor teórico aproximado de 7.566 por 10 a la menos 16 joules entre metro cúbico por Kelvin cuártico. Esto demostró que la constante de Planck, la constante de Planck no era un parche matemático, sino el engranaje fundamental de la termodinámica de la luz, ¿no?, de la mecánica cuántica, dándole esta relevancia a esta gran rama de la ciencia que apenas estaba comenzando. Esto nos llevó un legado tecnológico desde 1917 gracias a esta gran aportación de Einstein, ya que propuesto por Einstein únicamente para balancear la ecuación termodinámica, se convirtió décadas más tarde en el pilar fundamental para la invención del láser. Sin esta deducción cuántica, el internet de banda ancha por fibra óptica, la microelectrónica o la cirugía de precisión no existirían a lo que es hoy en día. También, la ley de Planck es una herramienta que nos permite comprender el universo, desde calcular la temperatura superficial de estrellas lejanas o estudiar el fondo cósmico de microondas. Desde Einstein del cuerpo negro cerró el debate de la cuantización de la energía que había sido propuesto por Planck, demostrando que la interacción entre la luz y la materia no es determinista, sino que intrínsecamente cuántica y probabilística. Y bueno, eso es todo en mi presentación, así que muchas gracias por su atención y quedo completamente a su disposición.